grabando. Todos los modos de solo escucha. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva capacitación sobre contratos agrarios organizados por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. Para ello contamos con la presencia del doctor Fermín Gandarasica, el director del Instituto de Derecho Ambiental y de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Azul, cursando la especialización en Derecho del Trabajo y también cursando la especialización en asesoramiento jurídico de pymes. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Blanca. Buenas tardes a todos los que ahí están escuchando. Bueno, antes que nada, quería agradecer al Colegio de Abogados de Azul por permitirnos compartir este espacio que hemos denominado contratos agrarios, simples acuerdos rurales, ¿sí? Que bueno, vamos a ir tratando de charlar básicamente sobre el derecho agrario. Al final de la charla, o de esta charla, porque la plataforma por ahí no nos permite el intercambio, Blanca va a poner a disposición de quien así lo desee la posibilidad de realizar cualquier tipo de comentario. Así que vamos a empezar. A ver si... Ahí está. Sobre este espacio, sobre esta charla, ¿sí? O los objetivos, mejor dicho, que tiene este encuentro, es generar básicamente un espacio de intercambio sobre el derecho agrario. Uno entiende que era necesario en esta zona generar este tipo de encuentros. Veíamos la necesidad de canalizar a través del Colegio de Abogados de Azul la creación del Instituto de Derecho Agrario y Ambiental, obviamente, porque no entendemos que no haya profesionales, o mejor dicho, espacios donde los profesionales del derecho puedan capacitarse en esta área tan importante para nuestra zona. Entonces, lo primero que se me ocurre decir es que este tipo de charlas está generada más por inquietudes personales, o sea, casi de forma egoísta uno plantea los temas más que nada para poder responder a estas inquietudes que uno tiene. Y generar el puntapié inicial para profundizar en lo que tiene que ver la teoría, la práctica y la promoción del derecho agrario, principalmente. Entonces, no podemos olvidarnos que el derecho y los abogados son herramientas para las personas, ¿sí? En general, y el derecho agrario es una herramienta para el productor agropecuario, para las empresas del agro, para el trabajador rural. Nosotros somos herramientas y es necesario que vayamos tratando de facilitar y crear, o mejor dicho, manejar un lenguaje muchísimo más claro que le permita al productor entender lo que uno le está diciendo. Porque si no, llegan a nuestro estudio a pedirnos asesoramiento y, como veremos más adelante, se van con una respuesta técnicamente excelente, pero sin habernos entendido nada. Entonces, este título ¿se me escucha? Sí, Fermín. Ok, bien. Perfecto, pues desactivo la cámara porque veo por ahí se queda tildada la figura, la imagen, ¿sí? Bien, 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 bien. Entonces, Ahí va. El contrato agrario como simple acuerdo rural no es más que la continuidad del tema tratado en la charla anterior, el rol y el valor de la palabra empeñada, en síntesis.
pretendemos plasmar la sencillez superficial, en principio, que ronda los contratos agrarios, a los contratos tradicionales, dejando de lado el anhelo que como todo abogado tenemos de poder asesorar las grandes empresas, las megas organizaciones, y pensando en los productores o en los propietarios de fundos rurales, en los agricultores, en los ganaderos, en las personas que la realidad geográfica que nos rodea nos acerca. Entonces, como decía, es necesario que nosotros enfoquemos todas estas herramientas que tenemos para poder brindar un asesoramiento fácil de entender y que le permita aumentar los beneficios al productor, que en definitiva es el que paga por nuestros servicios. Sí, debo advertir, y ahí he puesto advertencia así, bien sencillo, que el que pretendía escuchar en este rato que tenemos una exposición teórica con conceptos modernos en cuestiones contractuales, se va a ir totalmente decepcionado, porque básicamente, como decía, vamos a ir compartiendo pensamientos sobre los distintos elementos de que se dan en torno a la contratación en el ámbito rural. Pasada así ya la mitad de esta exposición, vamos a tratar cuestiones actuales que tienen con incidencias impositivas, ¿sí?, del cuidado en la elección de los distintos contratos en vista a esta cuestión que decía impositiva, la necesidad de introducir nuevas tecnologías, la necesidad de mutar el rol del abogado en el asesoramiento agrario. Ahora, cuando hablábamos de simples acuerdos rurales, obviamente que uno de los aspectos fundamentales es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, que es un principio del derecho civil, consiste en esa libertad que se reconoce en el ordenamiento jurídico a los individuos, a fin de que los mismos autorregulen sus intereses. Esta autonomía se manifiesta a través del acto jurídico, ¿sí?, que es una herramienta que el derecho otorga a los sujetos para crear, modificar, transferir o aniquilar derechos y obligaciones. También es cierto que cada vez más son los contratos concertados en base a condiciones generales, donde el contenido no es libremente acordado, pero igual debemos afirmar que el ámbito del desempeño de la autonomía de voluntad sigue siendo sumamente relevante. En el derecho comercial es cada vez más aceptada la validez de los acuerdos parasocietarios. En el mismo derecho agrario, donde el orden público campeaba, se otorga hoy la posibilidad de reglar convencionalmente distintas circunstancias. Por ejemplo, la ley 25.169 de explotación tambera, que permite pactar convencionalmente plazos, precios, etc. El principio de la autonomía, de la voluntad, resulta ser básico dentro del derecho contractual. Es una cuestión que no puede dejarse de lado en el ámbito contractual. Y a través de él, las partes pueden regular libremente el interés, creando relaciones jurídicas que los contratantes obviamente estimen convenientes. La autonomía de la voluntad, sin embargo, ¿sí?, no puede afirmarse, ¿sí?, que un contrato sea válido simplemente porque concurra la voluntad de las partes. Para que la voluntad cause efecto, necesariamente, ¿sí?, es preciso que la misma se encuentre reconocida por el ordenamiento jurídico. Vamos a ver también que deberá tenerse en cuenta las distintas prohibiciones que ese mismo ordenamiento impiden, ¿sí?, que la voluntad de las partes desplieguen pleno efecto. Y ahí que nos estamos refiriendo, con carácter general, que no pueden pactarse aquello contrario a la ley, la moral y el orden público. Vamos a hablar del orden público agrario, y nosotros entendemos, y obviamente todo va en línea, ¿sí?,
a el simple acuerdo, ¿sí? Nosotros pensando el contrato agrario como la conjunción de dos voluntades, no podemos dejar de ver el orden público en general, que se entiende a la organización general de la sociedad y a los principios de convivencia por los que se rige, ¿sí? Estas leyes de orden público marcan un límite a la autonomía de la voluntad y en el caso de ser alteradas por la voluntad de los contratantes, comportan la ineficacia del contrato. Entonces, el Código Civil, a través del artículo 10 y luego, importante para lo que es el ámbito agrario, el artículo 11, donde se reconoce el principio del no abuso de posición dominante como una concreta manifestación del abuso y falta de buena fe en el ejercicio de los derechos. Relacionando esto al derecho agrario, decimos que junto al principio que impide el abuso del derecho, el específico, que decíamos del artículo 10, que impide abusar del derecho, encontramos este artículo 11 que impide abusar de la posición dominante, que en el mercado agrario, o que en el ámbito agrario, es uno de los puntos centrales, ya que, como veremos, uno de los principios del derecho agrario es ser un derecho protectorio, que busca que ir, o mejor dicho, resguardar a la parte que se encuentra en inferioridad de condiciones. Se ha sostenido que más allá del orden público, nosotros tenemos un orden público agrario, donde debido a los fines sociales que la producción agraria realiza y también es necesario concretar con normas específicas, el orden público, ¿sí?, en esas relaciones de especial desigualdad. Que podríamos decir, por ejemplo, las relaciones de interfaz entre producción, comercio, producción, transformación, producción, logística, en todas esas relaciones, ¿sí?, que generan una posición de dominación que nos obligan a respetar el orden público agrario. Y ese principio puede ser aplicado de dos facetas, desde el punto de vista de la interpretación judicial y desde el punto de vista de la orientación de la política agraria, ¿sí?, que es la que convoca a diseñar los instrumentos jurídicos que luego, ¿sí?, van a intentar evitar el abuso de esa posición dominante. Si hablamos de contratos agrarios, obviamente los vamos a definir, no nos vamos a detener en profundidad, aunque veamos los elementos, ¿sí?, no nos vamos a detener en profundidad, pero estamos hablando de contrato agrario, por lo menos lo vamos a definir. Y vamos a definir el contrato agrario como la relación jurídica convencional consistente en el acuerdo de voluntad común destinado a seguir derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes en la actividad agraria con relación a cosas o servicios agrarios. Repito, no vamos a entrar a discusiones en cuanto a los distintos elementos, pero podemos decir que el contrato agrario se caracteriza por la limitación creciente de la autonomía privada en la determinación de las cláusulas de los contratos, ¿sí? Porque en vista de resguardar el orden público agrario que como principio tiene esto de ser tuitivo, es decir, cuidar a la parte más débil. Después veremos si es esto real o no. Dentro de los elementos fundamentales podemos decir que tenemos el sujeto, el objeto y la causa. Dentro de lo que es el sujeto, nosotros tenemos dos principales: el propietario y el sujeto que recibe el bien productivo. El propietario vendría a ser esa persona que por tener poder suficiente para disponer del bien productivo, o sea, que ese sujeto, además de tener la capacidad de poseer un bien, ¿sí?, tiene la libertad de disponer de dicho bien y es a quien le compete la responsabilidad de hacer que ese bien, ¿sí?, productivo cumpla con la función económica social a través de la actividad agraria. Y el sujeto que recibe el bien productivo es quien tiene a su cargo el ejercicio de la actividad agraria y son los sujetos a los que se les transfiere la actividad productiva directamente, delegándose esa responsabilidad, reservándose obviamente el derecho
a controlar la debida utilización que se haga del bien entregado. En los contratos agrarios, los sujetos, ¿sí?, las partes, actúan o se manejan no solo por las cláusulas contractuales, sino, obviamente, por la especial consideración que la ley otorga a el orden público agrario, a los usos y costumbres, que como veremos son fuentes del derecho agrario, y hacen a la naturaleza misma de toda la actividad agraria, ¿sí? Muchas veces son aspectos que no se tienen en cuenta a la hora de la contratación, de la formalización del contrato también, ¿no? Vamos a ver como punto importante. Todo esto que yo digo vamos a ver, la idea es que esta sea una sencilla introducción para ir metiéndonos de fondo en el tema más práctico, ¿sí? El objeto de los contratos agrarios, ¿sí? Piglietti indica que el objeto de los contratos agrarios lo constituye la hacienda, como le llaman los italianos, o explotación, la cual está constituida por el conjunto de bienes materiales o inmateriales, muebles e inmuebles, que se utilizan para realizar el proceso productivo de vegetales o animales para llevar a feliz término el fin productivo que tiene la empresa. De conformidad con todo esto, la hacienda, ¿sí?, está constituida, en definitiva, por la tierra o cualquier otro medio de producción, la maquinaria, herramientas, semillas, fertilizantes, capital, etcétera, etcétera. Las causas del contrato agrario. Se ha considerado que la causa es el elemento esencial, funcional de los contratos agrarios, es el elemento que unifica a los contratos agrarios, por lo tanto, es un rasgo fundamental que le da una fisonomía especial. Y podemos decir que el objeto, o mejor dicho, perdón, la causa del contrato agrario es la empresa agraria. Carroza nos dice o concluye que es la razón jurídica del contrato, el único dato que permite unificar el contrato agrario y está en la prefiguración de la empresa agraria, la cual cursa diversas formas entre los elementos causales del contrato. Los contratos agrarios, en la innegable variedad de estructuras que lo distinguen, ¿sí?, en distintas subespecies, y cada una de estas en distintos tipos, se acumulan en aquella unión funcional que se instaura entre las empresas del contrato, ¿sí? La causa, decimos entonces, es la empresa agraria. Para comprender la naturaleza de las relaciones jurídicas que venimos charlando, resulta importante hacer referencia al derecho agrario para entender el lugar, digo, para ubicar a los contratos agrarios en él. Entonces, podemos decir que el derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas de naturaleza económica social que regulan la tenencia, distribución y explotación de la tierra, de los recursos para el conjunto de normas jurídicas que regulan, la distribución, explotación de la tierra y sus recursos. Y las personas, obviamente, que intervienen en tales actividades. Les pido disculpas que la presentación por momentos es como muy escueta. Tuve inconveniente con el PowerPoint y lo tuve que rehacer. Y sinceridad, no tuve mucho tiempo para rehacerlo, así que he omitido un montón de otras cosas que tenía el original y bueno, me disculpo por eso. Los principios del derecho agrario. Los principios en general son las pautas, ¿sí?, o directrices que informan alguna norma, inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por las que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos. En relación a esta noción general de principios, tenemos los principios propios del derecho agrario, que son las pautas o directrices que informan alguna norma, inspiran directamente, que son esos principios que acabo de mencionar, y dentro de esos principios nosotros tenemos los del derecho agrario, que son tutelaridad, que es lo que venimos hablando, es decir,
Dentro de este principio de justicia social, encontramos que el derecho agrario ejerce un papel de protección y amparo para las masas trabajadoras de los campos, que se consideran o eran consideradas, todavía hoy las consideran, la parte más débil. Esto, como vamos a ver, está en discusión. Si continúan ya por sí, por ser la otra parte dentro de la contratación, es la parte débil. Ya que con este principio lo que se trata es de compensar una desigualdad económica que existe entre el campesino y el terrateniente, otorgándole al campesino una protección jurídica preferente. Esto que orienta el derecho agrario, ¿sí? Porque vamos a ver que lo atraviesa completamente y lo va, es transversal a todo el derecho agrario, este principio de tutelaridad, está cuestionado. Está cuestionado no el principio de tutelaridad, sino sobre quién recae la protección. Vemos también el principio del derecho agrario, que es democrático, porque sus normas van dirigidas a lograr un propósito, o el propósito de que la tierra sea para los trabajadores, que la trabajan básicamente, y que no queden, es decir, por el principio de, mejor dicho, por la función social que tiene la propiedad. En este sentido, podemos decir que la dotación de parcelas en forma individual o en forma colectiva constituyen para el campesino la base del progreso, del bienestar social y les da garantías de libertad y dignidad. Y a eso se refiere el principio de democracia. Realista y objetivo, es un derecho realista, sitúa al hombre dentro del marco de la realidad social, pretende resolver problemas ciertos y verdaderos que surgen de la actividad agraria, es un derecho objetivo porque las cuestiones ya existentes tienden a resolverlas en base a hechos concretos y tangibles. Es una disciplina jurídica que recoge los hechos concretos de la vida social rural del agro para lograr una solución justa en los hechos conflictivos que se presenten. Esta disciplina jurídica no debe perseguir soluciones legales únicas que nos lleven a soluciones injustas, sino todo lo contrario. Nos deben acercar, como todo el derecho en realidad, a soluciones justas. Y en materia agraria ha de prevalecer siempre la verdad de los hechos por encima de los acuerdos formales. Más allá de la formalidad de los contratos, nosotros vamos a ver que el simple acuerdo, ¿sí? Eso que titulamos y que vamos a ver el valor que tiene la palabra, eso nos está muchas veces por encima, ¿sí?, del acuerdo formal. Sencillez, y acá está relacionado, sencillez y antiformalista, es decir, que para una eficaz aplicación de las leyes agrarias es necesario constituir lineamientos adjetivos, ¿sí?, que permitan expeditar las tramitaciones de los procesos agrarios. Es decir, desprovisto de mayores formalismos, ¿sí?, que permitan administrar una justicia pronta, equitativa, y es para esto necesario, obviamente, regular la organización, ¿sí?, de las autoridades administrativas que aplicarán la norma. Y más que una cuestión de semántica, el principio de sencillez tiene como función establecer un sistema normativo ágil, ¿sí?, de eficaz carácter procedimental. El proceso agrario debe tener formas para llegar, obviamente, a alcanzar esos fines, pero estas formas deben ser mínimas. Las más estrictas y rigurosas que indispensablemente nos permitan alcanzar la justicia, o mejor dicho, las garantías constitucionales de todo procedimiento, pero de forma sencilla, sin muchas formalidades, porque en realidad la formalidad va en contra de la actividad. Más allá de que parezca contradictorio en muchos de los pasajes que vayamos a transitar en este rato. El proceso agrario se debe
caracterizar porque sus normas instrumentales sean simples, expeditas y sencillas. El otro principio, el de equidad, es redundante, es decir, lo que se persigue obviamente en esto no es solo alcanzar una solución justa, sino que haya un trato más justo en las relaciones. Conciliatorio, y esto es fundamental para el nuevo rol del abogado, y sobre todo del abogado agrarista. Este principio nos dice o nos inspira a que el rol del abogado, ¿sí?, sea de conciliación, de armonización. ¿Entre qué? Entre el campesino y el capital, entre los factores sociales y económicos que nos permitan evitar el conflicto o, de surgir el conflicto, resolverlo sin llegar a un litigio. Y la autonomía del derecho agrario, que bueno, es una rama obviamente independiente, algunos discuten y no vamos a entrar en discusiones teóricas, pero bueno, uno de los principios del derecho agrario es su autonomía. Ahora sí, importante y en línea con lo que veníamos hablando, podemos expresar que la informalidad en los contratos agrarios es o podría considerarse como una cuestión cultural. En el ámbito del derecho agrario es el hombre de campo quien va adecuando los instrumentos jurídicos que dispone a sus peculiaridades, ¿sí? Es decir, va adecuando, los instrumentos jurídicos que dispone a las particularidades de la actividad. Pero es el mismo hombre de campo el que lo va haciendo, ¿sí? Y toma los contratos tradicionales y los adapta a sus propios requerimientos, los transforma, directamente crea nuevos modelos, porque, como dijimos la otra vez, y repetimos, porque al hombre de campo no le importan las formas, sino la palabra empeñada en general, en realidad la palabra, o le importa poder regular determinadas cuestiones, dejando de lado un montón de otras que para nosotros van a ser importantes, pero que el hombre de campo no le da la importancia necesaria. Entonces vemos que hay una informalidad que por veces, o a veces mejor dicho, es desesperante, sobre todo cuando se genera un conflicto. El derecho agrario, que se ocupa de múltiples contratos, como el de arrendamientos rurales, a parcerías agrícolas, pecuarias, mixtas, los nuevos contratos agroindustriales, como el contrato de maquila, los contratos con régimen especial, los pools de siembra, que a su vez conllevan innumerable cantidad de contratos. No podemos pensarlos con la misma informalidad que pensamos un contrato de arrendamiento rural, ¿sí? Entonces, la actividad agropecuaria, que posee características diferenciadas respecto a otros sectores de la economía, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo vegetativo, la duración de los ciclos productivos, el efecto de los factores climáticos, bueno, dentro de esto, sobre todo en estos días, por ejemplo, con la lluvia, todo eso afecta a las contrataciones que realizan los productores. Y eso, como son tan variables, si bien se puede hacer un pronóstico y se puede hacer una proyección y es a lo que uno apunta, nos llevan en determinadas veces en contra del sentido común a la informalidad. Entonces, destacamos que la nota tipificante es la finalidad productiva y que más allá de las formas contractuales típicas en las que se pueden encuadrar los negocios, existen acuerdos de voluntad de las partes que surgen de los usos y costumbres. Y esos son los simples acuerdos rurales. Los contratos agrarios, cuando se desenvuelven con normalidad, no tienen mayor importancia. Y su importancia cobra trascendencia cuando alguna de las partes vinculadas deja de cumplir. Y allí es cuando surge el problema. Los contratos agrarios constituyen el reflejo cierto, ¿sí?, de lo que está pasando en el campo. Y de ahí el enorme valor como fuente del derecho agrario, ya que las leyes que oportunamente van a regular las relaciones jurídicas de las relaciones nacidas
en esas necesidades reales de los productores agropecuarios, se van a ver muchas veces nutridas de lo que son los usos y costumbres, ¿sí? De esa realidad, de eso que está pasando en el campo. Y los jueces e intérpretes de la norma deben resolver sobre esas relaciones, sobre esos contratos, sobre esos acuerdos, teniendo en cuenta no solo la legislación, sino la costumbre rural, las cuales cuentan con gran importancia, dado que son el fruto espontáneo del trabajo y de la libertad en el marco de la actividad de los agricultores y los ganaderos, formándose o forjándose como fuente del derecho agrario. Ahora bien, no podemos olvidar, ¿sí?, que las costumbres cambian. Y si bien tiene un grado de permanencia, la costumbre va mutando, ¿sí?, con el tiempo. Y el orden público, que dijimos que es el referente o los límites, mejor dicho, a la autonomía de la voluntad, es un orden público agrario, tenemos una especialidad en este orden público, pero es dinámico, va a ir cambiando a medida que los usos y costumbres también vayan mutando. Entonces, hay que estar muy atentos a estas cuestiones que nos van a permitir resolver conflictos o conciliar conflictos, ¿sí?, teniendo en cuenta la realidad, ¿sí? No olvidemos la realidad en estas cuestiones. En la materia agraria del Código Civil Comercial, sobre todo con la sanción del nuevo Código Civil Comercial, que ha impactado en el derecho agrario, si bien a primera vista no ha producido modificaciones importantes y los contratos de arrendamiento, de parcería, continúan regulándose por la ley especial, al igual que el contrato de explotación tambera, sí ha sufrido un impacto a través de lo que es la cuestión ambiental. En nuestra región pampeana, ¿sí?, de esta zona del centro de la provincia de Buenos Aires, que la podemos extender hasta la provincia de La Pampa, la dinámica de la economía agraria en la relación de insumos, servicios, productos, en el progreso científico-tecnológico, la variabilidad climática y social, transcurrido ya 50 años de la sanción de la ley 13.246, que es la ley de arrendamientos agrarios, han ido modificando o han ido sufriendo una metamorfosis en las relaciones contractuales agrarias atípicas, y eso nos lleva al progreso de lo que son los contratos no regulados o con los elementos no regulados por esa ley, que es la ley fundamental o rectora dentro de lo que es el derecho agrario en general, en el que se inspiran las distintas áreas del derecho agrario. Si bien vamos a ir viendo entrelazado el articulado del Código Civil y Comercial, sin ahondar mucho obviamente, el artículo 40 de la ley 13.246, que indica que la forma es escrita para los contratos de arrendamiento, para los contratos de arrendamiento a parcerías, en realidad para los arrendamientos, la forma que se exige es ad probationem, ¿sí? Es, si se hubiera emitido tal formalidad y se puede probar la existencia del acuerdo con las disposiciones generales, se lo considera encuadrado en los preceptos de la ley. Es decir, que es solo necesario la redacción de un documento privado con la firma de las partes. No se exige el doble ejemplar, aun cuando los usos y costumbres sí lo hacen, o lo sigan imponiendo, mejor dicho. Sí se recomienda a los fines probatorios el doble ejemplar, y nosotros vamos obviamente a ser partidarios, en principio, siempre que hacemos el paréntesis de que sea lo recomendable para el cliente, pero entendemos que la formalidad le permite contextualizar una relación, limitar derechos y obligaciones, entonces le va a dar mayor previsibilidad a la relación, y cualquiera de las partes hoy puede exigir a la otra el otorgamiento de un contrato escrito, ¿sí? Obviamente, reiteramos, es solo a los efectos de la prueba, ¿sí? Ahí tenemos
que en cuanto a la inscripción de los contratos en los registros, también no son obligatorios. Ojo, en los registros sí ahora salió la obligación de registrar los contratos de locación y los arrendamientos, habiendo una duplicidad, como vamos a ver, en cuanto a la obligación de informar en el CISA y ahora también en AFIP los contratos de arrendamiento. De todas formas, es importante destacar que, salvo algún impedimento o alguna cuestión que nosotros veamos perjudicial para el cliente, la inscripción nos sirve también como medio de prueba. El artículo 1019 del Código Civil y Comercial nos explica que todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, esto obviamente en materia probatoria de los contratos, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. También podemos, para avanzar y no detenernos mucho en esto, la idea de contrato agrario trasciende a los contratos de arrendamiento, a parcerías, mediarías, que son algunos de los contratos regulados, ¿sí? De los contratos agrarios más comunes también. Y le debemos sumar los contratos asociativos, como el de explotación tambera, que si bien tienen una normativa específica, hay contratos accidentales como el de pastaje, pastoreo, contratos de tranquera. Pero debemos recordar que con la ley 13.246 de arrendamientos agrarios se concretaba en materia legislativa la especialidad, esto lo dijimos, del derecho agrario. Y esta ha dado o ha permitido o ha señalado los principios que inspiran a todo el derecho agrario. Y para poder cumplir adecuadamente con la finalidad propuesta por el legislador, cuál es la tutela de la producción y la protección de la familia agraria, era necesario apartarse del régimen de Código Civil estructurado sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 1197 del Código Civil, y que este principio, como consecuencia de la anualidad admitida por el codificador para los arrendamientos rurales o incluso por la falta misma de los contratos escritos debido a los usos y costumbres, había posibilitado que el agricultor tuviera que explotar la tierra descuidando los aspectos técnicos, económicos y sociales de la actividad rural. Entonces, vamos a ver cómo eso da nacimiento luego a la primer ley de arrendamientos agrarios. Obviamente que el nuevo Código Civil y Comercial mantiene el principio de libertad de contratación, el artículo 958, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley y el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y el efecto vinculante del artículo 959, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Apartada la ley 13.246 del principio de autonomía de la voluntad, como se viene sosteniendo, dispone sus principios generales, que son los que inspiran a todo el régimen de contrato de arrendamiento rural y de parcería, y en el segundo párrafo del artículo primero indica que los preceptos de esta ley son de orden público, irrenunciables sus beneficios e insalvablemente nulos y carentes de todo valor cualesquiera cláusulas o pactos en contrario o actos realizados en fraude a la misma. Como consecuencia inmediata de esto, ¿sí?, la ley señala la irrenunciabilidad de los beneficios dispuestos para la parte más débil, ¿sí? ¿Por qué? Por el principio de protección que nombramos. Si no, todo el sistema de esta ley se caería. Debe tenerse en cuenta que este principio está en armonía con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 10 del Código Civil y Comercial, que indica que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Y esto trabaja o concuerda con el artículo siguiente, el artículo 11, que vimos en un principio. En cuanto a la nulidad de aquellas cláusulas redactadas en contra de la ley o en fraude a la misma,
que afectan al plazo o al precio, podemos decir que resulta indispensable la integración del contrato por parte del juez, por cuanto sin estas cláusulas el contrato no podría subsistir. Y para ello se recurre al orden de prelación, ¿sí?, compatible con el artículo 964 del Código Civil, que es compatible con el artículo 40 de la Ley de Arrendamiento, que establece la prelación normativa, al indicar que el contenido del contrato se integra por las normas indisponibles que se aplican a la sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas, las normas supletorias, los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes. Ahora veremos que en cuanto, el artículo 41 de la ley 13.246, que vemos que cuando aquí se utiliza la frase usos y prácticas en lugar de celebración, resulta necesario decir que es más correcta la referencia a los usos y costumbres locales realizadas por el artículo 41 de la ley 13.246, ya que un contrato puede ser celebrado en un lugar y ser otro el de su cumplimiento. Entonces, un lugar de cumplimiento con usos y costumbres diferentes. De todos modos, llegado el caso, por ser de orden público, prevalece obviamente la ley especial. No vamos a ahondar mucho más en cuestiones de nulidad y vamos a repasar brevemente el significado que tiene la palabra en los contratos agrarios. Más allá de que esto, por ahí si hay alguien que ya estuvo en el encuentro anterior, va a ser medio un repaso, ¿sí? Es importante por ahí refrescar este concepto porque nos permite revalorizar el valor de la palabra y nos permite poner en el lugar de la realidad, ¿sí?, a la informalidad en los contratos. Reitero, estamos hablando de productores que nos encontramos en esta zona, ¿sí? No nos referimos a la empresa multinacional que de por sí y a través probablemente de los estudios más grandes de capital o de la provincia realicen formalmente sus contratos. Nos estamos refiriendo a los productores que nos rodean. Y el paso de la barbarie a la civilización se sostenía en el estudio de la historia clásica, estaba dado por la aparición de la escritura. Pero ¿no es más civilizado considerar la palabra dada como suficiente muestra de compromiso asumido? Es decir, las comunidades antiguas tuvieron en la palabra dada sin ningún tipo de firma como un hecho a cumplir a rajatabla, porque involucraba el honor de quien la pronunciaba, y el incumplimiento o la negación de la palabra dada era considerado o era repudiado hasta con violencia, porque la palabra es sagrada, ¿sí? Podemos ver en numerosos casos de nuestra historia y de la literatura, ¿sí? No, voy a dar uno de los tres ejemplos, porque es el que por ahí tenemos más cerca. Calfulcurá exigía que cualquier pacto firmado fuera acompañado de un apretón de manos y una mirada fija a los ojos. Para el mayor lanza del desierto, para este cacique, esas eran las garantías suficientes de que se iba a cumplir. No importaba lo que dijera el papel. De hecho, le expresa el comandante que estaba a cargo del cuartel de Azul, que he dado mi palabra de corazón, expresándole que no invadiría el pueblo. Es decir, eso ya era suficiente muestra de cumplir, o mejor dicho, de promesa de que se iba a cumplir con la palabra dada. ¿Por qué? Porque antiguamente la palabra es sagrada. Acá estamos hablando, obviamente, de personas que no conocían otra forma. De hecho, el primero de los ejemplos con el Escalada y el acuerdo de paz con los caciques Catriel y Cachul, cuando les exigen el acompañamiento escrito, ellos manifiestan que no era necesario, que ellos nunca habían hecho eso, que era suficiente o que tenía valor suficiente la palabra dada. No iban a incumplir porque eso era deshonesto. Y las personas criadas en el campo
generalmente, ¿sí? Son personas, hablando del productor tradicional, del productor conservador, del productor que repito, que nos rodea, la palabra era algo a defender, era un valor que se defendía, ¿sí? Ellos con la palabra aseguraban la venta de un inmueble, más allá de la posterior inscripción, la venta de un animal, la prestación de un servicio, tan solo con la palabra. Pero hoy, en la agitada vida citadina, ¿sí? Confiar en la palabra solamente se ha convertido en un sinónimo de ingenuidad. ¿Y qué significa mantener la palabra empeñada? Bueno, significa que la palabra empeñada pasa a ser ley. Por lo tanto, al hacernos cargo de las cosas señaladas, debemos responder a la expectativa creada y luego de ello mantener protocolo de conducta que nos permita ser considerados personas creíbles. Es decir, lo que nosotros decimos se convierte en ley. Y cuando nosotros hablamos de ley, más allá de las clasificaciones y todas esas cuestiones, estamos hablando de algo propio que viene del mundo de la escritura. O sea, en principio, si nosotros tomáramos a 10 personas en la calle y preguntáramos qué es la ley, nos van a decir algo que escriben y que sancionan sin mucha terminología, nos van a decir eso. Pero estos casos tradicionales nos recuerdan que hay leyes más allá de las leyes escritas. Hay acuerdos que deben ser respetados más allá de lo que se haya escrito. Entonces, la palabra empeñada era, ¿sí?, el eje central de los contratos agrarios. Más allá de las formalidades exigidas, solo se exigen, repetimos, aprobaciones, es decir, por una cuestión de prueba. Lo que se entiende por palabra empeñada hoy en día va cediendo, ¿sí?, ante la necesidad de formalizar los acuerdos, que en otros tiempos se sellaban con un apretón de mano. Esa necesidad de formalizar los acuerdos se da en torno a la falta de protección al inquilino, en realidad arrendatario, en las locaciones rurales, en los arrendamientos rurales, y esto da origen a la Ley de Arrendamientos Rurales bajo el número 11.170 del año 1921. Lo que nos va mostrando esta dinámica, ¿sí?, del derecho. Nuestra región, toda esta zona de la provincia de Buenos Aires, se caracteriza por ser agropecuaria. Rauch, Tandil, Azul, La Flora, Ayacucho, Pila, son partidos que en general basan su economía en lo rural, más allá de alguna otra actividad de importancia. Y a su vez lo rural se encuentra cada vez más urbanizado. Se ha ido despoblando el campo, ¿sí? Los productores rurales ya cada vez menos viven en sus predios y viven prácticamente en las ciudades. Los peones o trabajadores rurales ya no se instalan en los campos, sino que se viven en las ciudades y van a realizar su prestación de servicio a la zona rural. Y los intentos de generar arraigo, que esto es una crítica constructiva, si se quiere, en las zonas rurales, se quedan en intentos vagos que no cumplen con el objetivo. Esto es una cuestión política, básicamente. Al no ofrecer servicios como, por ejemplo, Internet, obviamente no vamos a conseguir arraigar a la juventud en la zona rural. Entre otros grandes servicios, ¿no? Luz, agua. Bueno, sin esas cuestiones no vamos a lograr el arraigo. Educación. Los neoruralistas, que son en definitiva esos jóvenes idealistas que vienen a cambiar el mundo, no son no tienen la fuerza suficiente para poblar las grandes extensiones de tierra ni para poder generar ese arraigo, más allá de los intentos. Debemos a toda esta cuestión sumar el cambio generacional, que esto produce un gran impacto en las relaciones internas de las empresas agropecuarias, sobre todo en las empresas familiares agropecuarias. Ya las empresas familiares de por sí tienen una complejidad que sobrepasa cualquier otra empresa. Imaginemos la empresa familiar agropecuaria,
donde estamos hablando en general, si no, repito, hay que sentarse a ver a los productores que nos rodean, tenemos gran porcentaje de personas conservadoras. Entonces, la empresa familiar tiene ciertas complejidades. Y esto hace que el cambio generacional, la sucesión en los mandos, el cambio gerencial y la introducción de las nuevas tecnologías al agro, denominadas AgTech, que vamos a ver ahora, nos lleven a la necesidad de formalizar, ¿sí?, nuestros simples acuerdos rurales. Ahora bien, no es negativo, ¿sí?, no es todo negativo, ni los jóvenes en el campo, ni el cambio de generación en las administraciones, ni la implementación de nuevas tecnologías. Es sumamente positivo. Y la formalización de los contratos no es tampoco algo negativo, todo lo contrario. Esto permite dar cierta previsibilidad en las relaciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de las soluciones a todas estas problemáticas? Primero, la adopción de herramientas en la producción y en la administración, con la formación de equipos profesionales que acompañan a los productores en las tareas diarias. Nosotros vamos a ver que cuando hablamos de profesionalización, ¿sí?, hace tiempo ya que los jóvenes profesionales egresados de carreras, por ejemplo, de veterinaria, agronomía, los mismos abogados y contadores que tienen la intención de desarrollar su profesión en el área rural o en el ámbito agrario, ¿sí?, generalmente terminaban la universidad y buscaban como destino profesional un lugar, ¿sí?, bien obvio, es decir, una empresa agroindustrial, obviamente con salidas al campo y ahí hacer carrera. El tema es que hace unos años ya en el campo comenzó una transformación que tiende a profundizarse y la cadena agroindustrial genera y usa datos para mejorar la producción. Entonces ya se perdió eso de que el profesional sí o sí tiene que ir al campo y pasamos a analistas, científicos, profesionales estadistas, que no necesariamente tienen que ir al campo, sino que necesitan manipular, en el buen sentido de la palabra, sino recibir, manejar, transformar distintos datos que reciben, leer, la lectura es fundamental y el análisis de esa información, y para eso hay nuevos perfiles agro, ¿sí?, dentro de los cuales obviamente está el abogado. El nuevo rol del abogado es fundamental que nosotros, ¿sí?, dentro de todos los desafíos y problemas que tiene que resolver el agro, y están cada día más atados a la tecnología, ¿sí?, es fundamental mutar y transformar el rol del abogado. Nosotros vamos a ver que ahora hay muchas cuestiones de lo que se llama fintech, agtech, son todas tecnologías aplicadas a las finanzas, tecnologías aplicadas al agro, la biotecnología. Hay un campo que se está volviendo un horizonte atractivo para el desarrollo profesional, pero no solo del veterinario y el ingeniero agrónomo, también para el abogado, para el contador, para los técnicos. Hay un interés, ¿sí?, en formar parte de estas nuevas compañías con diferentes dinámicas de organización y una nueva propuesta de valor. Es decir, generar cambio en las empresas agropecuarias, en las empresas agroindustriales, a través de la apertura y flexibilización hacia nuevos perfiles. Obviamente, el veterinario y el ingeniero agrónomo es un traductor necesario en cualquier equipo para la lectura de los datos que el sector agro nos va dando. Y es fundamental que aprendamos a trabajar con ellos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el contrato? No, y tiene mucho que ver, porque dijimos que el contrato o el acuerdo de voluntad de personas en el agro, los que hacen estos simples acuerdos, ¿sí?, tienen mucho de realidad, mucho del entorno. Y hay cuestiones que van más allá de lo que nosotros como abogados o contadores
aprendemos en las universidades. Entonces es necesario que trabajemos no solo con el productor, sino con el ingeniero agrónomo, con el abogado, con el licenciado en Administración Empresarial Agropecuaria. Acá vemos las AgTech, que son las tecnologías aplicadas al agro, ¿sí? Y esto ofrece oportunidades para jóvenes profesionales, no solo para los profesionales del agro, sino para un montón de profesionales, un abanico gigante de profesionales, ¿sí? Y vemos también acá un auge de las llamadas startups que orientadas al agro, que asumen un riesgo distinto a la empresa como habitualmente se la conoce. Son empresas de escala más veloz, ¿sí? Es decir, de crecimiento más rápido y que ofrecen un crecimiento personal y profesional que la empresa tradicional probablemente no los dé. Las AgTech son una vertical, ¿sí? Con poco protagonismo, pero que vienen ascendiendo y que requieren cada vez más perfiles técnicos multidisciplinarios, dispuestos a romper los estereotipos de carrera conocidos. Esto que yo les decía, de el abogado debe dejar de ser solo abogado, ¿sí? que trabaja con la norma, que trabaja con las cláusulas, que trabaja con otros abogados y debe relacionarse o crear equipos multidisciplinarios. Un rol muy importante dentro de las nuevas empresas son los data scientists, que son los profesionales capaces de entender la complejidad del negocio agrario, ¿sí? Y al mismo tiempo procesar y trabajar con los datos, que le vayamos, ¿sí? generando todos los técnicos o especialistas de las distintas áreas, ¿sí? que se involucran en el negocio y que los acuerdos, más allá de lo tradicional que puede ser un contrato de arrendamiento, por ejemplo, hoy en día se ve inundado de distintas cuestiones técnicas que más allá, repito, de que el productor o el propietario del inmueble sea un tradicional productor, necesariamente se va a ver afectado o impactado por estas nuevas tecnologías. Y esto está relacionado con la economía del conocimiento, que está creando roles dentro de las empresas que hasta el momento no existían, propone una trayectoria mucho más diversa y desafiante. En este nuevo contexto ya no hay trabajo ni empresas para toda la vida, no hay contratos inflexibles y eternos, ¿sí? Nosotros veamos constantemente y relacionándolo con las startups, vemos aplicaciones que tienen muchísimo de contractual. Nosotros cuando bajamos una aplicación en el teléfono relacionada al agro, estamos aceptando un contrato. Cuando el productor ingresa datos en esa plataforma, ha firmado un contrato. Y cuando viene el productor a nosotros a hacernos alguna consulta relacionada a esto, tenemos que estar preparados para poder asesorarlo. Porque, y debemos entender el significado que tiene, ¿sí? las tecnologías en el agro, las aplicaciones en el agro, las nuevas profesiones en el agro, y se lo tenemos que bajar, tenemos que ser los traductores hacia el productor. Vamos de economía y conocimiento, y en este sentido, bueno, la formalización de los contratos, ¿sí? Agrarios son una consecuencia necesaria de esta nueva administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos plasmar lo que acuerda el productor, ¿sí? Más allá de que nosotros podamos hacer o la redacción del contrato o la corrección de un contrato, debemos siempre ir en tono a esto, a la formalización del contrato, que no quede en el aire. Hay cuestiones como bajamos una aplicación, el contrato está, y es un contrato de adhesión que muy pocas veces podemos negociar. Pero hay otras que necesariamente nosotros vamos a tener que participar, ¿sí? ¿Para qué? Para permitirle al productor que su actividad se dé en un contexto previsible, ¿sí? Y el rol del abogado ahí es fundamental. Bien, la principal conclusión que podemos sacar del Código Civil y Comercial, perdón que vaya y vuelva, pero era importante hacer ese paréntesis
en cuanto a la tecnología aplicada al agro, teniendo la oportunidad de sistematizar de manera integral la materia de contratos, elude legislar sobre el contrato agrario y se recuesta, obviamente, sobre las leyes especiales, en este caso la principal, que es la de arrendamientos. Y no se resuelven las nuevas circunstancias fácticas que hacen que ahora existan arrendatarios que son más fuertes que el arrendador en relación contractual, con lo cual el carácter protectorio de la legislación agraria en este sentido sigue quedando desarticulado de la realidad, ¿sí? Es lo que veníamos manifestando de hoy. Ya la protección que se presuponía respecto de una parte más débil, hoy podría ser injusta. Y continuando con los paréntesis, la ley 13.246, que fue sancionada en el año 48 y reformada en el 80, es decir, ya han pasado 73 y 39 años respectivamente, fue sancionada en una Argentina totalmente distinta a la de hoy. La tecnología con la que hoy contamos no es la de hace 30, 40 años. Las primeras leyes tenían como fundamental esa protección a la parte débil, ¿sí? Y el principal objetivo también era poner orden a las relaciones o a las contrataciones que se venían llevando adelante de forma arbitraria y abusiva, y las normas del Código Civil no llegaban a subsanar o a proteger por esos abusos que se venían cometiendo. En la actualidad realmente estamos viendo y se ve, ustedes tranquilamente lo pueden ver, hay mayor equidad, si bien obviamente hay una desigualdad en algunos sectores o en algunos, sobre todo en algunos sectores productivos, hay otros que se ha invertido totalmente y la protección, ¿sí?, se torna injusta. Bien, yendo a lo más práctico, ¿cuáles son los puntos claves para ir acordando acá un contrato de arrendamiento rural? En general, ¿cuáles contratos sería utilizar en el negocio agropecuario? Es decir, constituye una de las principales preocupaciones, o debiera ser una de las principales preocupaciones, la elección del tipo de contrato a utilizar para el desarrollo de la actividad. Es decir, el mejor contrato obviamente es el que se paga, ¿sí?, pero nunca está de más tener una serie de aspectos útiles o de saber algunos aspectos útiles que nos permitan convenir un buen contrato rural, ¿sí? El planteo del negocio y su forma de vinculación, distribución, pago, determina obviamente el tipo de contrato que llevaremos adelante. Y tenemos que son dos los contratos más utilizados comúnmente, el de arrendamiento y la parcería, que ya hemos visto. Tiempo, bien. Si el arrendatario quiere participar en el resultado de la producción, deberá optar por un contrato de parcería, donde la distribución de los frutos se da a través de un porcentaje que es a riesgo de cosecha. En cambio, si el propietario quiere hacer un contrato en el que no corra riesgos desde el punto de vista productivo, deberá elegir un contrato de arrendamiento. En los casos donde las condiciones climáticas son desfavorables, sequía, inundaciones, granizo, se usa cada vez más el contrato de aparcería, que brinda mayor flexibilidad. Obviamente que esto es muy variado y depende de la incidencia fiscal de cada contrato, de la situación particular que tenga cada productor. También va a depender de las condiciones que se establezcan entre las partes. Por ejemplo, si una arrienda del campo, el arrendador, si no el locador, sino el arrendador, por más que la otra quiera realizar otro tipo de contrato, tal vez el titular no desea otra cosa más que ser el arrendador, no le interese otro de los contratos o de las otras modalidades. En el caso de que las partes puedan sentarse, charlar, conversar sobre los distintos negocios que pueden llevar adelante,
es importante que conozcan al menos algunas de las diferencias. ¿Por qué? Porque van a tener incidencias en la cuestión fiscal y eso le significa a nuestro cliente mayores, despojarse de mayor cantidad de dinero, ¿sí? Disminuir el margen de ganancia a través del pago de impuestos, de distintos cánones, ¿sí? Si nosotros no hacemos un asesoramiento general, integral, ¿sí? Vamos a estar perjudicando a nuestro cliente. Voy a adelantar esto, ¿sí? Porque en definitiva terminamos hablando de arrendamientos, a parcerías aquí. Bueno, esto es importante en vista de los últimos acontecimientos que han sido de relevancia, como son la toma, las usurpaciones. Es fundamental nosotros porque a veces se omite, sobre todo cuando el productor es el que hace el contrato y después cae al estudio, ¿sí? Omite este tipo de datos. Entonces, es fundamental verificar el estado dominial del inmueble, ¿sí? Hacer un correcto estudio de los títulos, verificar en el registro de la propiedad quién figura como último titular del inmueble, que figure en el mismo contrato, ¿sí? El número de partida del inmueble, la ubicación exacta. Entendamos que nosotros después vamos a tener que inscribir ese contrato, tanto en el CISA como en el nuevo registro de AFIP. Otra de las modalidades a tener en cuenta son los contratos accidentales, o puede ser el de pastoreo y pastaje y el de cosecha. El de pastoreo consiste en la cesión, uso y goce del predio con destino exclusivo a pastoreo por un plazo no mayor a un año y el precio de retribución es pactado en pesos. ¿Por qué hablo, entre paréntesis, de estos contratos? Porque son por ahí los más comunes, son los que más conflictos generan entre los productores, por lo menos lo que uno ve por ahí. Alguno de ustedes podrá decir, no, en realidad lo que más conflictos genera es otra cosa, pero lo que uno ve acá en esta zona son productores que se sientan a escribir un contrato en una hoja, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo un contrato en una hoja común, no dice nada, nombra quiénes son los contratantes y no tiene mayores precisiones. Y eso a la hora, o en la cuestión impositiva, le genera un perjuicio. O en la misma cuestión legal podría generarle un perjuicio, o sin generar un perjuicio le disminuye los beneficios. Entonces, por ejemplo, en el contrato, la diferencia entre el contrato de pastoreo y de pastaje, ¿sí? La gran diferencia está en que con los contratos de pastoreo no se tributa IVA, en cambio con el de pastaje sí, a tasa del 21%. Entonces, ojo, cuando nosotros asesoramos, tener todas estas cuestiones en vista. Después podemos ver, por ejemplo, los negocios de participación conjunta, que son otra de las alternativas que se deben evaluar en las empresas agropecuarias. Este tipo de negocios que tienen por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. No tienen una denominación, ¿sí? No están sometidos a requisitos de forma, no se inscriben en el registro público y habrá entonces uno o más gestores, uno o más partícipes, y hay que establecer cuáles son las reglas con las que esa relación se va a llevar adelante. Vamos a algunos desafíos y alternativas. En muchas zonas de nuestro país, ¿sí? Algunas cosechas como el trigo y la cebada, en la campaña actual, salvando el tema de las pasadas lluvias o que ya han quedado por ahí corridas de fecha, la tecnología y los avances en la eficiencia de los productores nos presentan perspectivas de rinde bueno, aunque algunos tuvieron obviamente algún problema, como siempre, pero esas buenas perspectivas nos llevan a nosotros, ¿sí?
a el desafío de acompañar, más allá de la producción puntual, del ejemplo que estoy poniendo del trigo de la cebada. Lo que nosotros tenemos que ver cuando las perspectivas de rindes son buenas, ver de qué forma podemos aumentarle el beneficio a nuestro productor, a nuestro cliente. Es decir, tener información que nos permita a nosotros tomar mejores decisiones. Porque los productores tienen el desafío de presupuestar y optimizar los gastos de la próxima campaña, ¿sí?, con las ganancias y beneficios de esta. Entonces, si nosotros no colaboramos en esa toma de decisión y en esa formalización de los contratos, puede significar un problema, ¿sí?, en las campañas próximas. Hablando de agricultura, en ganadería también podría presentarse un problema similar si no tenemos la previsión de inflación, por ejemplo. Más allá de que ahí, bueno, el mercado también regula bastante con el tema de los remates y el mercado de semillas obviamente también funciona por mercado, por oferta y demanda, pero siempre debemos tener en vista, ¿sí?, lo que son las proyecciones. Por ejemplo, la venta de grano sufre retenciones que forman parte del saldo de libre disponibilidad que acumulan las empresas agropecuarias. Esta situación suele afectar, por ejemplo, a las sociedades simples, ¿sí?, que no siempre utilizan estos saldos para compensar los impuestos en forma inmediata. Una alternativa para atenuar el impacto financiero que genera el dinero inmovilizado en los créditos fiscales es el contrato de canje, una opción que requiere de poca anticipación y tiene muchísimos beneficios. ¿Cómo funciona el contrato de canje? Bueno, el productor, en lugar de adquirir insumos, semillas, fertilizantes, gasoil, servicios, bien de capital, y luego en una fecha posterior con lo recaudado con la venta de la cosecha, cancelar esa deuda con el proveedor, hace un contrato de canje. Nosotros vamos a tener canjes parciales y canjes totales. El canje parcial es cuando se entregan granos por insumos, bienes, locaciones, prestaciones, y el importe total de la operación se completa con dinero. Es decir, una parte con insumos y, con granos y otra parte con dinero. Y la total es cuando ambas partes permutan, ¿sí?, los granos con los insumos en el total de la operación. Y la operación bajo el contrato de canje tiene una percepción del IVA del 1%, mientras que si se realiza la venta del grano y el pago con dinero, sufrirá la empresa una retención del 8% y un reintegro del 7%. Este reintegro se acredita en la cuenta bancaria del vendedor dentro de los 45 o 60 días de fecha de venta. En alguna empresa el retraso puede ser más. A ver, con estos porcentajes no quiero marear a nadie, ni es una cuestión tampoco que uno maneje totalmente, sino que es una cuestión que es más diario del contador, pero que nos indica que debemos estar atentos, ¿sí?, a estos tipos de contratos. ¿Para qué? Para prever la necesidad de mi cliente, ¿sí?, en cuanto a la necesidad de contar con un reintegro, de contar con un porcentaje, de darle una posibilidad más cuando viene a asesorarse por un negocio, ¿sí?, más allá de asesorarlo por el contrato, poder dar un asesoramiento integral. Y respecto, por ejemplo, a las retenciones de dicho impuesto, en el caso de que el canje sea total, tanto el productor como el proveedor se encuentran exceptuados de la misma, ¿sí? No existe pago en efectivo, por lo tanto no se practica la retención de IVA. ¿Y qué requisitos se necesita cumplir para realizar el canje? Bueno, es obligatorio incluir en las facturas de los insumos o servicios que se cancela mediante un canje, una percepción de IVA de acuerdo a las reglamentaciones de AFIP, y a su vez el productor debe estar calificado con un riesgo, no debe estar, a su vez, si el productor está calificado, con riesgo alto o medio en el SISA, en el Sistema de Información Simplificado Agrícola,
es pasible de una percepción del 1% y del 8% dependiendo del estado en que se encuentra, y el 100% del IVA en el caso de no tener estado en el SISI. Más allá de estas cuestiones impositivas, que no pretendo explicarlas yo, sino ser puntapié inicial para motivar a su estudio o búsqueda o consulta, o empezar a trabajar más de cerca con el contador y plantear los límites con el contador también. ¿Por qué? Porque si bien uno puede leer, estudiar, ver, comprender las cuestiones contables, el especialista es el contador. Y el contador debe entender que para las cuestiones legales el especialista es el abogado. Entonces, ni él se puede poner a hacer un contrato, que sucede, y mucho, ni yo me puedo poner a hacer un análisis contable de una empresa. Aunque uno pueda entenderlo. Bien, entonces, lo fundamental es analizar todo, ¿sí? O al menos la mayoría de las opciones del abanico de posibilidades que se nos plantean, ¿sí? No encerrarse en las formas tradicionales como podría ser el arrendamiento rural. Otra de las opciones, el fideicomiso, no me voy a detener en esto, ¿sí? Tiene sí cuestiones impositivas y también tiene algunas implicancias de acuerdo a el tipo o las diferencias, mejor dicho, con las sociedades, ¿sí? En cuanto al tiempo, los plazos en que uno prevea realizarlo, las cuestiones de responsabilidad. Entonces, también solo para tenerlo en cuenta. No nos vamos a detener porque es un tema por ahí un poco extenso y ya estamos llegando al final del tiempo. En definitiva, una vez que se opta por la forma de la empresa, ¿sí? O la forma contractual o la forma en que se va a desarrollar el negocio agropecuario, nos debemos anticipar, obviamente, a las condiciones futuras, a los riesgos que la propia actividad tiene y que ya no podemos dejar, bueno, sí, van a llover 300 como llovió ahora, bueno, no hago nada, no, hay que prever, nosotros debemos orientar nuestro asesoramiento a eso, como a través de los contratos, obviamente. Evitarle a nuestro cliente la realización de contratos o de acuerdos informales, ¿sí? Siempre y cuando esto sea inconveniente, y debemos nosotros, ¿sí? Entender que esto es una frase que leí hace unos días, dice, los barcos para virar necesitan anticipar con bastante tiempo el cambio de rumbo, ¿sí? Dadas las condiciones que se necesitan para llevar a cabo dichas tareas. Es decir, si la empresa necesita realizar alguna maniobra, la velocidad de respuesta siempre va a ser mayor cuando se previó, ¿sí? Una solución, ¿sí? O se previó una forma de respuesta. Obviamente que si el sector está sujeto a muchas regulaciones no controlables, como por ejemplo sucedió hace poco con el maíz, la suspensión de las exportaciones, pensar en un escenario futuro justamente permite tener un horizonte y planes alternativos que disminuyan el riesgo, ¿sí? Que puede producir una baja en el precio de la mercadería, del producto, de la regulación. Esto, la información que nosotros podamos recabar y el asesoramiento que nosotros podamos realizar o brindar, nos permite proyectar, ¿sí? Las distintas actividades. Una de estas actividades es con la información financiera proyectada, ¿sí? Que nos da, nos prepara económicamente o prepara económicamente o financieramente al productor para afrontar cualquier perjuicio que pueda sufrir. Y para ya entrando en esto
sin volver a expresar todo sobre la tecnología aplicada al agro y haciendo referencia a la necesidad de estos contratos, la Argentina, según un informe publicado por el BID en el año 2019, ¿sí? Se ubicaba en el segundo puesto de importancia en Latinoamérica, ¿sí? Concentrando el 23% del total regional de este tipo de empresas, de las AgTech. Seguramente uno de los elementos que permitió el impulso de estas empresas que insumieron un montón de servicios de abogados, ¿sí? Y nosotros probablemente en la zona desaprovechamos esa oportunidad todavía, teniendo en cuenta la región, que es totalmente agropecuaria, teniendo en cuenta la posibilidad de utilización de elementos técnicos y educativos como la Universidad Nacional del Centro en Tandil con la parte de veterinaria y de información de la carrera de informática, el INTA, la Universidad Nacional del Centro en azul con abogacía y agronomía. Yo entiendo que hemos desaprovechado una oportunidad muy importante y Argentina en ese sentido estaba muy bien ubicada, obviamente venía más atrás que Brasil, pero esta ley de economía de conocimiento representa un impulso para estas nuevas tecnologías aplicadas al agro y permiten nuevamente, ¿sí?, una posibilidad, una oportunidad más para que el campo pueda, ¿sí?, y obviamente que lo debe, liderar, ¿sí?, el recambio, mejor dicho, o el refuerzo en la economía, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la industria del conocimiento y de la innovación dejó de ser una moda y es una actualidad. Tiene un crecimiento sostenido y su importancia es el tercer sector de la economía local. O sea, está traccionando muchísimo y como abogados debemos entender que el rol que jugamos en esa atracción es muy importante. Para estimar, por ejemplo, el impacto que puede tener la ley de economía del conocimiento, es necesario revisar cómo actúa o actuó durante la vigencia de la ley de promoción del software, ¿sí? El empleo del sector se cuadruplicó, las exportaciones se multiplicaron por 8 y estamos hablando de exportaciones en dólares, ¿sí? Entonces, fíjense si el impacto no es grande. Y fíjense si no es necesaria la formalización y traducir la realidad del campo, ¿sí?, traducir a esos acuerdos rurales simples, sencillos e informales a cuestiones técnicas, a formales, a contratos más, si se quiere, complejos, que nos permitan exportar este tipo de cuestiones y que nos permitan desarrollar, no solo profesionalmente, sino económicamente, ¿no? La industria de economía y conocimiento es una oportunidad para la transición también generacional en las empresas familiares agropecuarias. Es fundamental entender esto. ¿Por qué? Y relacionado con el tema que nos junta, lo que hablamos hoy, la empresa familiar agropecuaria y la necesidad de las contrataciones y de ese juego de establecer los límites de relaciones entre los distintos integrantes, nos obliga con las nuevas tecnologías, ¿sí?, con la aplicación de las nuevas tecnologías, nos obliga a tener un rol muchísimo más activo en el asesoramiento ahí que permita resolver conflictos que antes, primero, eran impensados. Y segundo, que no, la verdad, hoy en día no son tan explotadas las soluciones de esos conflictos, ¿sí? Y eso es una forma de integrar a los más jóvenes a las empresas familiares. La introducción de tecnología es una forma de introducir a los más jóvenes en las empresas familiares.
Por eso el campo atrae la atención de los emprendedores y los impulsa a mejorar, generando un efecto derrame, ¿sí?, en la generación de puestos de trabajo, en los avances de innovación, en el desarrollo de las profesiones. Muchas empresas de las AgTech ya han avanzado significativamente en la expansión de sus operaciones y cuando estaban en su etapa embrionaria, ¿sí?, que se asimilaban toda su reglamentación a la ley del software, de promoción del software, pero que la misma los había dejado afuera, ¿sí?, nos obligó a nosotros a acompañar. ¿Para qué? Para proteger esos emprendimientos, porque no olvidemos que lo agropecuario no solo es plantar, o mejor dicho, sembrar o criar los animales, ¿sí? Hay otras actividades que están relacionadas con el agro, con lo agroindustrial, y que necesariamente necesitan estar reguladas. Para finalizar ya, el aporte de las tecnologías es para la pospandemia, ¿sí?, es una certeza que tenemos, el aporte positivo que va a tener la tecnología en la pospandemia. Y recordemos que durante todo este contexto de emergencia sanitaria, la actividad agropecuaria nunca se detuvo, ¿sí?, y fue introduciendo, ¿sí?, las tecnologías que, o por obligación, las demás actividades que se vieron frenadas, debieron ir introduciendo, el agro la fue introduciendo a medida que iba continuando con su actividad. Y eso es un impacto sumamente positivo que entiendo vamos a ver en el corto plazo, si lo sabemos aprovechar, obviamente, ¿no? Bien, y el rol del productor, ya por último, y del gerenciamiento del campo cambia sustancialmente en los últimos años, y es gracias a los empresarios agropecuarios que se han animado a invertir en tecnología, saliendo del lugar conocido y de confort, lo que venimos hablando. Ahora, con un marco jurídico que no es suficiente, pero que ayuda bastante a obtener algunas reglas de juego más claras y de largo plazo. Se nos abre una puerta para que los empresarios y los profesionales podamos seguir potenciando nuestras capacidades, ¿sí? Esto a forma o como forma de conclusión de la necesidad de que el abogado y el ámbito del derecho agrario, más allá de la generalidad, sino puntualmente el contrato agrario, sea el marco regulador de la actividad agropecuaria y de la inclusión, ¿sí?, o del impacto de las nuevas tecnologías al agro. Así que espero haber sido claro y bueno, y que te haya interesado lo expuesto. No sé, Blanca, si estás ahí. Bien, acá estamos, Fermín. Para aquellos que no conocen la plataforma, tiene documentos, el material que nos deja acá el doctor para que lo puedan descargar en sus computadores. Así que tienen tiempo antes de descargar. También hay una solapa que dice preguntas. Ustedes pueden ahí introducir alguna duda. Doctor, Yo no veo, un ratito más. no veo nada, Blanca. Sí. ¿No? ¿Cómo? Minimizaste. Sí. Vos te estás No me viendo. estoy viendo yo. Bueno, si no te estás viendo es porque minimizaste. Fíjate que debajo hay una flor en el panel de control, debajo en la compu. Hay una florcita, ahí seguramente si cliqueas, no sé si... Ahí está. Ahora sí. Sí, a ver. Bien.
Tiene pregunta de los asistentes. De paso, ¿sabés qué? Les voy a hacer esta invitación. El lunes 5 de abril, están todos invitados a los que quieran participar en el Instituto de Derecho Ambiental y Agrario a las 19 horas, es por Zoom. En las redes compartimos toda esa información. De todas maneras, al que quiera participar nos pide el ID y con mucho gusto vamos a compartir. Sí. Está bien la fecha, ¿no, Fermín? Sí, perfecto. Sí, sí, también tienen el número de teléfono en la presentación, que nuevamente pido disculpas porque no es la que venía a presentar hoy, pero la tuve que armar así, pero está mi teléfono por si quieren enviar WhatsApp sobre consultas del instituto o cualquier otra cuestión que quieran charlar, no hay problema. Bien. Fermín, es tu número de teléfono, el que tengo yo, ¿no? El que está... Sí, sí. Sí. El 223. Sí, perfecto. Sí. Bien, yo para aquellos que notan, acá se los digo. Es 223-527-1401. Agende. A ver acá, una preguntita, nos dice Cecilia. Muchas gracias por la exposición. Lamento que haya pocos temas tan importantes. Hace unos años solamente los daba la Fundación Libertad en Rosario y muy poca bibliografía sobre el tema. Sí, sí, tal cual. Bueno, en base a los dichos de Cecilia, sí. Decime, Fermín. No, que tal cual, comparto totalmente. Por ejemplo, yo me recibí de abogado y en ningún momento cursé Derecho Agrario. Entonces, obviamente que constantemente uno va buscando información y va tratando de relacionarse con gente que sepa realmente sobre el tema, y por eso fue la idea de pedir al Colegio de Abogados la creación del Instituto de Derecho Agrario, porque nos encontramos con faltas de herramientas. En la Facultad de Derecho de Azul, por ejemplo, la materia es optativa. Yo entiendo que esa materia debería ser obligatoria, por lo menos en esta facultad, como en la de Mar del Plata, Derecho Marítimo. Entonces coincido totalmente. Y sí, también coincido que en Santa Fe están sumamente adelantados con la especialidad en Derecho Agrario, vienen muchísimo más adelantados y tienen material acceden al material muchísimo más fácil. Bien, bueno, si no hay dudas, siempre, ante los dichos de Cecilia vamos a tener que planificar alguna otra jornada también para el segundo semestre, así que ya te estoy pidiendo que tu presencia para agosto, septiembre. Bueno, sé que tenés tus compromisos. Como no hay preguntas, llegamos al final. El presidente del Colegio de Abogados de Azul, doctor Gastón Argel, doctor Fermín Gandarasica, y a los asistentes los invito a que continuemos el próximo lunes con el curso profundizado de Honorio Carlos Valdés. Buen fin de semana para todos. No me quiero ir a ver qué nos dicen acá. Excelente, muchas gracias, nos dice Mónica. Gracias. Fermín. Gracias. Y bueno, nuevamente te saludo y te agradezco la participación. No, muchas gracias a ustedes. Chau, hasta pronto.